Juan Diego, muy buenos días. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, todo bien. Aquí empezando el calor. Pero hoy vamos a hablar de telescopios, uno de mis temas favoritos. Y tenemos un nuevo miembro del Club Telescopios, ¿no? Pues sí, del Club de Telescopios Espaciales. Pues Esteban, hoy le quiero contar sobre la misión Euclid, que es la misión, o Euclides en español, si lo quieren, o Euclid, como le decimos en inglés, que está a punto de lanzarse el 1 de julio de este año, de 2023, se espera el lanzamiento de la misión Euclid. Entonces, hablemos de Euclid, ¿le parece? Perfecto, Juan Diego. Entonces, primero que todo, ¿por qué es importante esta misión? ¿Por qué este telescopio es relevante? Pues, Esteban, imagínese estas vainas, este tipo de experimentos, por supuesto, no son, mejor dicho, no se hace al azar. Hay un plan que se hace desde casi que durante décadas para planificar la observación del universo. Y entonces, si usted ha escuchado de telescopios espaciales y le preguntan en un cóctel, pues el que se tiene que saber es el Hubble, ¿no? Ese sí, Los mejor dicho. famosos cócteles me encanta cada vez que los mencionas. O en primaria, ¿no? O sea, mis cócteles son de esos donde usted le pueden hacer la pregunta en un cóctel o en una clase de primaria. Bueno, entonces, el telescopio que no se tiene que saber en primaria o en esos cócteles es obviamente el telescopio espacial Hubble. Y a menos que uno viva debajo de una piedra, pues el telescopio espacial James Webb, que es el más grande y más complejo que se ha lanzado. Pero pues eso hace parte de una constelación de satélites. En particular, la Agencia Espacial Europea tiene un plan que se llama Horizons 2020 y era, perdón, Horizon 2000, que es un plan para hacer observaciones en múltiples frecuencias y ciencia desde distintas aproximaciones, de medir distintas cosas del universo. Y ese es el plan, pues que entre otras cosas me dio de comer a mí durante un buen tiempo con el satélite espacial, el telescopio espacial Planck, también con Herschel, con el que sigo trabajando ahora, aunque Herschel ya no está en operación. JWST hace parte de ese plan. Gaia, que es el telescopio que ha medido más estrellas, ha medido un trillón de estrellas, o sea, un billón en español sería. Como un millón de millones de estrellas y sus posiciones y Wow. sus colores. También en rayos X, XMM Newton, que es esa sonda para medir rayos X, Integral, que está midiendo en rayos gamma. Y ahora el nuevo miembro de esa familia es el satélite Euclid, que va a ser lanzado estamos grabando casi que 10 días. 22 Sí, y el lanzamiento el 1 de julio, ¿cierto? exactamente. Entonces, ese día se va a lanzar Euclid en Estados Unidos, porque a pesar de ser un proyecto de la Agencia Espacial Europea, tiene participación de Estados Unidos y va a ser lanzado por un cohete de SpaceX, un Falcon 9, ese es de la empresa SpaceX, desde Cabo Cañaveral en la Florida, el mismo donde se hacían los lanzamientos de los vuelos Apolo. Sí, ok, perfecto. Oiga, Juan Diego, pero antes de adentrarnos un poco como en los detalles y características, hablemos un poco de por qué a los oyentes les debería importar este telescopio. ¿Por qué traérselos a los oyentes? ¿Por qué es relevante para nosotros, para la humanidad, para la ciencia? Muy, muy buena pregunta, Esteban, que no solamente son nuestros oyentes, que pues que en últimas, a menos que ustedes estén pagando impuestos en Europa, no es su plata, pero en últimas, sí, todo esto se hace por un motivo. El principal motivo es las dos preguntas fundamentales que voy a intentar no responder completamente, porque en últimas, cada vez que se responde una de esas preguntas parcialmente, se abren nuevas y mejores preguntas. Entonces, la primera es, ¿cuáles son las leyes fundamentales del universo? Esa es la pregunta principal. Del Eh, millón, ¿no? es la pregunta del millón. La física, como la conocemos hoy en día y en la Tierra, opera también durante la evolución del universo, desde la formación de las primeras galaxias hasta ahora. ¿Y cuáles son esas leyes que están rigiendo? ¿Cuál es la naturaleza, por ejemplo, de eso que llamamos materia oscura, que no sabemos qué es, o energía oscura, que realmente no tenemos ni la menor idea de qué es? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las leyes fundamentales del universo? Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo el universo llegó a ser como lo observamos?
cómo ha sido la evolución de la materia, no desde el Big Bang, porque en este caso Euclid es un telescopio de luz visible, pero eso hablamos en un segundo, y infrarroja cercana, sino lo que observa es mucho más reciente, ya es la formación de galaxias, y lo que quiere es componer el mapa más completo en 3 dimensiones de las galaxias en el universo. Las galaxias entendidas como sus grupos de estrellas, como la Vía Láctea, en donde vivimos nosotros. Hay otras islas de esas que tienen miles de millones de estrellas. Hay muchísimas en el universo. Se estima que hay más galaxias en el universo que granos de arena en las playas de todo el mundo. Y cada una de esas tiene miles de millones de estrellas, y lo que queremos hacer es el mapa más detallado de esas galaxias, de esas islas de estrellas que están en todo el universo, y hacer un mapa en 3D del universo. Se sabe que involucra también ver hacia atrás en el tiempo, porque las que están más lejos las estamos viendo cuando estaban mucho más jóvenes. Esas son las 2 preguntas fundamentales. ¿Cuál es la física? Oiga, pero tengo ahí una duda porque... Sí, cuéntame. Cuando uno hace un mapa 3D de lo que está viendo ahorita, pero... ¿no habría que tener en cuenta también lo que usted dice de ver en el pasado? Entonces el mapa 3D que reconstruimos ahorita, pues no sería... Estoy pensando que de pronto no sería una representación actual, sino como una mezcla de diferentes periodos de tiempo a medida que se va trazando. Entonces es como una mezcla de espacio-tiempo. Exactamente. Y ahí la complejidad. Entonces imagínese que usted te dan una foto de un bosque, una foto de esas selvas tan hermosas que tenemos en Colombia, o un páramo. O si uno ve una foto de una selva o de un páramo, usted ve vegetación, y a lo mejor hay algunos objetos que usted sabe que tienen una cierta edad. Por ejemplo, los árboles más grandes tienen que ser más viejos que los árboles chiquitos, porque no... Sí. Y ahí estamos haciendo ya una extrapolación. Estamos diciendo, bueno, un árbol chiquito se va a volver un árbol grande. Nosotros nunca vemos que un árbol grande se vuelva un árbol chiquito. Entonces tenemos ahí cierta intuición de lo que está sucediendo, pero parte del chiste de esa foto, y en este caso estas imágenes del universo, es reconstruir esa historia. Encontrar cuál es esa secuencia que nos hace inferir que los árboles pequeños se vuelven árboles grandes, qué pasa con los árboles chiquitos, si hay un frailejón enorme y no hay frailejones alrededor, ¿por qué sucedió eso? Estamos haciendo lo mismo, pero con el universo. Entonces estamos tratando como de desarrollar esa intuición, que usted tiene toda la razón en recordarnos que no tenemos. Para el universo es una mezcla de edades y eventos que a lo mejor podemos solamente extrapolar. No es como un bosque que incluso podemos ver crecer en nuestro tiempo de vida. Sí, qué loco. Lo acabo de pensar. Estaba otra vez jugando con simuladores del universo y puse a pensar como... Bueno, están decidiendo que aquí está esta galaxia, aquí está esta otra. Pero eso es lo que estamos viendo desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta pues el efecto de la luz en el tiempo. Entonces... A eso ¿cómo podemos ponerla ahí en ese mapa 3D, sabe? Como... entonces ya me está haciendo una pregunta que va dirigida exactamente a cuáles son los instrumentos que tiene Euclid. Entonces, Euclid, ¿por qué le pusieron Euclid primero que todo? Porque Euclides es el gran geómetra de la historia, un tipo desarrolló la geometría euclidiana, de ahí viene la idea. Y entonces si le pregunto un cóctel, ¿qué hizo Euclid? Chévere, como ¿qué hizo James Rodríguez? No, metió un gol contra Uruguay en la Copa Mundo. Bueno, el gol que metió Euclid fue un gol mucho más grande y que nos ha cambiado la vida a todos, y él descubrió la geometría de los espacios planos. Fue la primera descripción de los espacios planos. Cada vez que usted en prekinder le enseñan que los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, pues está recordando al señor Euclides. Y todas sus... Pre-kinder se lo enseñaron tarde a usted. Entonces, esa geometría, que es la que usamos todos los días, porque nosotros vivimos en espacios curvos, en espacios planos, perdón, no vivimos en... bueno, en realidad la Tierra sí es un espacio curvo. Si usted hace vuelos intercontinentales, necesita geometría euclidiana. Pero bueno, digamos que la geometría de las calles y las carreras es geometría relativamente plana. Si no le vaya a dar cuerda a los tierraplanistas, ¿no? Escriban a @chotesciencia en Twitter y ahí charlamos. ¿O no? Usted quiere que se nos llene el buzón de mensajes, ¿no? Creo que se llena el buzón de mensajes, pero
si es terraplanista, aguántese por lo menos al final del episodio y es lo que vamos a contar. Entonces, Euclid tiene dos instrumentos principales. El primero es una cámara en luz visible. Es una cámara que se llama VIS, V-I-S, como visible. Es una cámara que observa en frecuencias que podemos ver, de frecuencias de luz que podemos ver con los ojos, entre 550 y 900 nanómetros, es decir, entre el violeta y el rojo. Con esa cámara, lo que se va a hacer es tomar imágenes de 1/3 del cielo, de todo el firmamento. No solamente, acuérdense que como nosotros vivimos en un planeta esférico, terraplanistas, aguántense, no vemos un pedazo del universo. Simplemente no lo podemos ver por los movimientos de la Tierra, entonces parte del firmamento no se puede ver. Desde el espacio sí se puede ver todo el firmamento, pero en este caso queremos el firmamento que no esté dominado por cosas que están dentro de nuestra galaxia. Eso sería como intentar ver por la ventana y no a través de un muro, que realmente el muro es el plano galáctico. Ahí no podemos... Entonces queremos ver fuera de la Vía Láctea. Exactamente. Queremos ver fuera de la Vía Láctea. La Vía Láctea es como si fuera un plato. Entonces, si usted quiere ver por fuera del plato, pues usted no mira en la dirección del plato. Ese plato no es un plato ideal, sino es como si fuera tiene una altura, es como si fuera un pequeño cilindro. Entonces, tiene que mirar hacia arriba, hacia lo que se llama latitud galáctica alta, pues, que es, no mire hacia la Vía Láctea, no mire hacia esa banda de estrellas, sino mire hacia arriba en las otras direcciones. Okay. Y resulta que es 1/3 del cielo el que es bueno para hacer esas observaciones. Y Euclid tiene el telescopio con el campo de visión más amplio en luz visible que se ha enviado en un buen tiempo. Es decir, no es como el James Webb. El James Webb es como si fuera un escalpelo, ¿no? El James Webb es como para hacer cirugía de alta precisión. Aquí vamos es por el bulto. Entonces necesitamos muchas galaxias al tiempo y lo más rápido que se pueda. El James Webb no puede hacer esto mismo. Es la diferencia, por ejemplo, entre un machete y un escalpelo. Vaya usted a desherbar su jardín con un escalpelo y me cuenta cómo no. Oiga, pero en términos como de instrumentos, ¿qué hace esa diferencia de que uno sea más escalpelo y uno sea más machete? El diseño del telescopio. Euclid es relativamente pequeño, entonces la resolución de un telescopio a orden 0 está determinada por el tamaño del plato y la frecuencia que observa. Entonces, mientras más grande... ¿Plato a qué se refiere? El espejo principal del telescopio. Entonces, en general, un telescopio está compuesto por dos espejos principales y luego hay otros espejos secundarios, pero el primario, el más grande, y el secundario determinan la óptica de las imágenes que usted va a producir. Entonces, es la diferencia, por ejemplo, entre ver un campo de visión muy amplio y ver un campo de visión bien pequeñito. Entonces, eso se puede ver con las cámaras de los celulares. Las cámaras de los celulares en general, cuando usted hace el zoom, cuando usted quiere utilizar la función escalpelo, lo está haciendo digitalmente. Usted está ampliando una imagen digital. No es que realmente esté aumentando, esté haciendo un zoom óptico que le permita ver más detalles. Eso es un camello. Le tocaría cambiar casi que la óptica. Por eso es que los iPhones tienen 3 o 2 cámaras para hacer los zooms ópticos. Entonces va en el diseño mismo del instrumento. Entonces James Webb tiene un espejo primario muy grande. Eso significa que tiene muy alta resolución y la óptica que se le pone es para hacer observaciones de parches pequeñitos del cielo, pero con muy alta precisión. Entonces como una especie de balance entre qué tanto es sección del cielo versus qué tan a fondo podemos llegar. Exactamente. La gente que trabaja en fotografía o que sabe algo de fotografía antes de que estuviéramos completamente dominados con cámaras digitales, es como si usara un lente distinto. Usted puede tener una cámara de, qué sé yo, en mis tiempos 5 millones de píxeles era un montón, 5 megapíxeles era un montón, ahora hay de 16 y más. Eso está fijo en la cámara. Pero si usted le cambia el lente a la cámara, un lente de 50 milímetros, por ejemplo, usted sabe que va a ver más cerquita y en más detalle, y aparte puede capturar más luz, mientras que un lente de 200 milímetros, o sea, es un lente para ver mucho más lejos, con más detalle, pero captura menos luz, entonces le toca esperar más tiempo. Los tiempos de integración también cambian. Entonces, eso se determina desde el diseño del telescopio. Euclid es más chiquito que el telescopio espacial James Webb,
De hecho, si se quiere imaginar qué tan grande es Euclid, es como si fuera un cilindro de 4 metros y tiene 5 metros de largo. Es como si fuera una camioneta. Más o menos una de esas camionetas grandes. Y el telescopio es mucho más pequeño, pero la óptica hace que el campo de visión sea mucho más amplio que el del telescopio espacial James Webb. El telescopio espacial Euclid tiene un espejo primario de 1.2 metros de diámetro, comparado con 2.4 metros de diámetro del telescopio espacial Hubble y 6.6 metros de diámetro del telescopio espacial James Webb. Entonces, ese es uno de los instrumentos de Euclid, esta cámara para hacer imágenes muy, muy detalladas de galaxias. ¿Y por qué vale la pena hacer imágenes muy detalladas de galaxias? Porque primero queremos hacer un censo de galaxias. Ese número que yo le dije, esos 100 miles de millones de galaxias que se estima que hay en el universo, no es que alguien se haya puesto a contarlas todas, ¿no? Es como cuando se hace una manifestación o estas protestas que están tan de moda y después la gente se pone furiosa porque no contaron a toda la gente. Bueno, es que es imposible contar todos los objetos y no se tiene que hacer un estimado. Como cuando dicen llenaron la Plaza de Bolívar, o sea, no pueden decir que llenó la Plaza de Bolívar con 50,000 personas porque simplemente físicamente no caben. Lo mismo sucede en estas observaciones astronómicas. Sabemos la curvatura del universo, sabemos cuánta masa hay, sabemos más o menos cuál es la masa por galaxia, entonces hacemos ese estimado, pero no hemos ido a contar cada una de esas galaxias. Para eso tenemos a Euclid. Y entonces, cuando usted hace esas imágenes detalladas, puede ver si hay galaxias que están interactuando, puede ver si hay galaxias que están experimentando lentes gravitacionales y entonces generan arcos. Para eso necesita hacer esas imágenes bien detalladas. Oye, pero hay algo que me gustaría como profundizar, porque cuando usted dice que va a haber un tercio del cielo, pues yo siento que para muchas personas eso puede sonar como, ok, no sé, de pronto menos fascinante, pero creo que es bueno ahí recordar, volver un poco a las imágenes de James Webb y de Hubble, de lo que se llama campo profundo, ¿cierto? Que es... Exactamente. Creo que usted dio un ejemplo de que era poner como un grano de arena sobre el dedo y estirar el dedo y tomar una foto de esa sección del cielo. Y vamos a poner fotos en la descripción, pero si ven esas fotos de campo profundo de lo que representa un grano de arena de porción de cielo y ven la cantidad de estrellas, galaxias, puntos, objetos que hay en ese grano, ahí de pronto se pueden hacer una idea de entonces un tercio del cielo, la cantidad de objetos que hay ahí, ¿no? Sí, así mismo es, Esteban, tiene toda la razón. Si usted coge una moneda colombiana y ve más o menos el tamaño de la O en Colombia, en ese puntico hay millones de objetos. Es una locura. Esas imágenes de campo profundo, las primeras que se hicieron fue con el Hubble, en el cual simplemente apuntaban el Hubble a ese pedazo del cielo y lo medían durante meses casi. El campo profundo es casi 6 meses. Ahora con el James Webb podemos hacer lo mismo en campos más reducidos, de área más reducida. Euclid va por el bulto. Euclid va por aperturas mucho más grandes. Y es la diferencia entre el escalpelo y el machete otra vez. Aquí vamos a deshiervar, mejor dicho, vamos a hacer cubrimiento del cielo mucho más rápido. Y entonces el Euclid tiene dos modos de hacer esas imágenes. Tiene algunos parches en los que va a hacer imágenes de campo profundo. Hay una que es en el hemisferio norte y otra que es en el hemisferio sur, en el mismo lugar donde los telescopios apuntan a la radiación de fondo de microondas, porque es como una ventana en la cual no hay mucho gas y materia en nuestra galaxia. Entonces se puede ver lugares muy profundos. Y esos van a ser observados durante mucho tiempo. El tercio del cielo se va a observar con mucha menos profundidad, y cuando yo hablo de profundidad estoy hablando como la integración, ¿no? Es como si usted va a tomar una foto por la noche y solamente utiliza el default de la cámara, pues no va a haber muchos detalles, a lo mejor la imagen le queda ruidosa. Si integra más tiempo, 1 segundo, 3 segundos, por ejemplo, una cámara estándar de un celular que no nos patrocina, pero si se vende celulares y nos quiere patrocinar, nos puede contactar, integra por ahí unos 3 segundos y entonces usted comienza a ver más y más detalles en esa imagen. Entonces a eso me refiero con profundidad. En esos campos se van a pasar varios días, varias semanas. Sí, yo solo quería sacar el efecto del campo profundo para como dar una idea de lo que representa en verdad un tercio del cielo, que a veces puede sonar de pronto
como, un tercio, ok. Pero teniendo en cuenta eso del campo profundo, pues uno se puede imaginar que cuántos granos de arena hay en un tercio del cielo, entonces esos cuántas estrellas y millones de galaxias va a cubrir Euclid, pues es fascinante. Y piénselo, a mí me gusta la tarea la analogía del jardín, porque en últimas, pues la astronomía es un oficio como tantos otros. Lo que pasa es que entendemos el universo y entonces, pues parece más chusco, pero piénselo como si usted fuera a podar un campo de fútbol. Si usted va a podar un campo de fútbol y pues tiene una herramienta que le ayuda a limpiar parches mucho más rápido, entonces usted puede limpiar un parche, no sé, con una de esas herramientas para podar, usted puede limpiar un metro en un minuto. Ahora imagínese que va a hacer lo mismo con un escalpelo. Es decir, que usted va a coger pasto por pasto y corta uno por uno. Pues le toma la vida entera cortar Yo creo una que cancha se de divierte fútbol. poniéndome tareas difíciles, ¿no? Como la vez pasada divida un metro en 1 millón, en 1.000 millones, ahora vaya a coger el escalpelo y pode el pasto. El pasto del campín. Shot Estelar, el podcast en que ponemos tareas extremadamente meditativas y duraderas. Es que acuérdense que yo soy hijo de los 80, del señor Miyagi, ¿no? Entonces, me gustan esas tareas repetitivas para mostrar cómo la astronomía en últimas pues tiene ese lado Sí. de oficio en últimas. Pero bueno, entonces, total. eso le da las fotos, ¿no, Esteban? Eso le da dónde están las galaxias, los detalles en las galaxias, pero no le dice qué tan lejos están. Entonces, esto es la cámara de luz visible, ¿no? Exactamente. Por Para ahora, ver qué tan lejos están, pues va un instrumento, pues es un espectrómetro. ¡Tada! Palabra difícil. Espectrómetro no es más... Siempre que un pienso en Harry Potter cuando escucho espectrómetro con los espectros. Yo no me acuerdo cuál era el espectrómetro de Harry Potter, pero los espectrómetros en astronomía lo que hacen es medir qué tanta luz hay en distintas frecuencias. Es decir, nuestros ojos, por ejemplo, son cámaras, es decir, están hechos para hacer imágenes porque nosotros no podemos ver exactamente cuánta luz hay en cada color. Nosotros vemos bandas alrededor del rojo, bandas alrededor del azul, bandas alrededor del verde, pero en últimas no tenemos la capacidad de distinguir las pequeñas variaciones de color que existen en el mundo en distintas frecuencias. Ese instrumento hace eso. Este instrumento está diseñado para medir la cantidad de luz que viene en distintas frecuencias. ¿Y por qué es importante eso? Porque el corrimiento al rojo, la señal de expansión del universo, viene en infrarrojo. Si usted tiene una galaxia en luz visible ahora y usted la hace moverse, alejarse de nosotros, pues se ve un poco más rojita. Eso es lo que se llama el corrimiento al rojo. Así fue que Hubble descubrió la expansión del universo gracias a los aportes de otros astrónomos que habían hecho mediciones separadas. Y así es que seguimos haciéndolo. Entonces a eso se le llama distancias con corrimiento al rojo. Redshift distances. Y este corrimiento al rojo es el efecto Doppler. Otra vez. Exactamente. Que ya lo hemos mencionado varias veces, pero creo que bueno, igual hacer un pequeño recorderis, ¿no? Es el mismo efecto de las ambulancias. Cuando la ambulancia viene hacia nosotros, suena más agudo, las ondas se comprimen. Cuando la ambulancia se aleja de nosotros, suena más grave. Entonces, porque las ondas se estiran. Lo mismo Así pasa mismo con la es. luz. Así mismo es. Y cuando ese corrimiento sucede por la expansión del universo, pues hace que estrellas, por ejemplo, que brillan en esas galaxias, que normalmente brillarían en frecuencias visibles, ahora comienzan a brillar en el infrarrojo. Y por eso Euclid tiene probablemente el instrumento más detallado para hacer observaciones de corrimiento al rojo en campos de visión grandes. Porque aquí vamos es por el bulto. Acuérdense que no vamos a estudios detallados de una o dos galaxias o el interior de esas galaxias. No, aquí vamos por cuántas galaxias podamos hacer. De hecho, lo que quiere Euclid y lo que prometieron en la propuesta va a ser un mapa de la posición, el tamaño y la distancia a la mayor parte de las galaxias en un volumen de 10.000 millones de años, más o menos. Es decir, 3 años después del Big Bang. 3.000 millones de años después del Big Bang.
Que sí, es que es difícil pensar en tantas grandes cifras, ¿no? Es como y además Sí, se mezcla con el inglés, que es diferente un poco, como sí, se... le podemos recordar a los oyentes que en inglés un billón es 1.000 millones y en español es 1.000.000 de millones. Entonces se Sí, pueden estar confundiendo las cifras. Yo intento hacer el cambio porque eso es lo que le da a uno la ciencia, le da un idioma que no depende como de esas convenciones. Entonces yo pienso es en el número de ceros. En notación científica, 1.000.000 es 6 ceros después de la coma. Un billón en español, y vea que hasta los ministros se confunden, ¿no? Serían 12 ceros después de la coma en español y en inglés serían 9 ceros después de la coma. Entonces, ok. pero quiero que hablemos de cifras, Esteban, porque hice la tarea y vi cuánto costó esta vaina. Pero primero, rápido recordaréis edad del universo, Big Bang y Listo. a qué edad va a haber más o menos Euclides. Entonces, dato de cóctel. El Eso. universo tiene 14.000 millones de años. Y pues nadie estaba ahí mejor dicho, ni Hernán Peláez estaba cuando el universo se formó, pero lo derivamos de la expansión que tiene actualmente. Básicamente sabemos cómo se está moviendo, entonces asumimos que esa expansión fue más o menos homogénea y lo devolvemos en el tiempo. Pero también tenemos la radiación de fondo de microondas que nos dice que el universo es más o menos homogéneo. Entonces, con ese modelo, usted pone esas dos cosas juntas y le da la edad del universo. Pues dato número 1. Dato número 2. El universo visible. ¿Qué tamaño tiene el universo visible? El universo visible es como, imagínenselo como una esfera que tiene 92.000 millones de años luz de diámetro. Ese es el universo visible. Entonces, antes de que me manden el correo, pero si usted divide 92 en 2 le da 46, ¿cómo es que el universo tiene 14.000 millones de años y el universo visible tiene 46.000 millones de años luz de distancia? O sea, la distancia que recorre la luz en todos esos años. Pues es por la expansión del universo. Por la expansión del universo vemos un volumen más grande que si solamente multiplicamos la velocidad de la luz por la edad del universo. Entonces, ese es el otro dato. Y el tercer dato, Esteban, es el universo no siempre tuvo galaxias. Al comienzo el universo estaba demasiado caliente para que se formaran incluso átomos. Después se ha ido enfriando. En algún momento se hizo tan frío que los átomos se pudieron recombinar. Es decir, los electrones pudieron quedarse alrededor de sus protones. Eso fue más o menos unos 300.000 años después del Big Bang. Ahí es que se libera la radiación de fondo de microondas y las primeras galaxias aparecen mucho más tarde, como unos 3.000 millones de años después. Entonces, Euclid, incluso si quisiera, no puede mirar tan atrás porque simplemente no hay luz que se pueda registrar. Si usted quiere registrar la luz, incluso de antes de que se encendieran las primeras estrellas, necesita hacer observaciones en frecuencias de radio. Donde ve el gas primigenio antes de que se comenzaran a iluminar las primeras estrellas. Ok, yo creo que eso ya es una muy buena base para todo lo que sigue. Ahora sí, entonces. Bueno, ahora sí hablemos de plata, hombre. Es como Bad Bunny, ¿no? Las canciones de Bad Bunny que hablan de mujeres de forma despectiva y de plata, la crematística. Entonces hablemos de crematística. ¿Cuánto es que hay que poner para tener una vaina de estas? Euclid A ver. costó 1.4 billones de euros. Es decir, Billones en español. en inglés. O sea, en ok. Miles español, de millones. 1.4 mil millones de euros. Pero pongámoslos en números que entendamos nosotros. 25 veces el presupuesto de ciencia en Colombia en 2023. 25 veces. Wow. Exacto. Entonces, ¿Y esto esto no hay... fue a lo largo de cuántos años? Ha sido un trabajo durante casi 20 años en Hijo de madre. 300 instituciones alrededor del mundo, distribuidas en 21 países, en donde el satélite, pues eso se hace a través de contratos con la industria, porque no es que nosotros estemos aquí como diletantes, todos los astrónomos pensando en cómo nos hacen este objeto. Esto es un prototipo, esto no es como si fuera un carro que se saca del concesionario, no, esto, si usted tiene la idea, le toca armarlo. Entonces, todas las partes del satélite se hicieron a través de 80 compañías distribuidas en distintos países. Emplearon unos 3.500 personas a lo largo de los 20 años del proyecto
y pues costó unos 1.4 mil millones de euros que están ahí. Lo iba a poner en términos de los escándalos de corrupción, pero pues es como si fuera 400 Reficar o bueno, ya hay otras unidades de conversión a escándalos de corrupción en Colombia. No hay quien desembolse esa vaina, Esteban. Pues 25 veces el presupuesto de ciencia en Colombia es harta plata, incluso para un país industrializado o incluso para Estados Unidos. Que es de las Entonces, ventajas de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Como exactamente. unámonos porque cada uno sacarse esa Exactamente. cifra del bolsillo, pues así, Sí. difícil, ¿no? Entender el universo vale una plata y entonces hay que hacer vaca. Y las vacas en la Unión Europea funcionan de la siguiente manera. La Agencia Espacial Europea funciona con el dinero que contribuyen los miembros a esta organización europea y esa pertenencia es un porcentaje del Producto Interno Bruto. Por eso los países que tienen mayor Producto Interno Bruto contribuyen más que los que tienen menos. Pero no a todos los países les interesa el mismo tipo de investigación. O sea, la base de la Agencia Espacial Europea es, en últimas, ver la Tierra, porque cuando se ve la Tierra con los satélites permite desde mejorar la producción de los cultivos, monitorear el clima, Claro. observar cambios que pueden afectar la vida de millones de ciudadanos en Europa y en el mundo, porque la Agencia Espacial Europea no solamente observa Europa, sino observa el mundo. Entonces, cuando se arma un proyecto de esos, la vaca, pues dicen, pues yo sé que no a todo el mundo le tiene que interesar la expansión del universo, la naturaleza de la energía oscura o este censo de galaxias tan complicado. Y entonces dice, bueno, ¿quién quiere poner plata? Entonces, solamente algunos de los miembros han puesto dinero. Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Noruega, Holanda, Portugal, Rumania, España, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos. Estados Unidos contribuyó con algunos de los detectores porque este no es un telescopio que tenga un directo equivalente en Estados Unidos. La próxima generación de este tipo de observatorios va a ser el telescopio Roman de la NASA, pero no está pronosticado para que se lance todavía. Entonces, Ok, no... entonces, fuera de Europa está Estados Unidos. Exactamente. Y por ahí había visto que Rusia estaba involucrada hasta cierto punto antes de la invasión a Ucrania, ¿no? Sí, parte de las consecuencias de la invasión a Ucrania es todas estas entidades que reúnen muchos países, pues dependen de la contribución de los miembros y entre las sanciones por el acceso a la tecnología y también acceso a esos recursos, pues han marginado a Rusia, primero como castigo por haber invadido un país independiente y soberano como lo es Ucrania. Y segundo, porque la actitud de Rusia en esos organismos multinacionales ha sido la de boicot. En el Tratado de Servicio Antártico, la respuesta a todos los votos que se han hecho y todas las propuestas que se han hecho durante los últimos 2 años es exactamente la opuesta a todos los países. Entonces, si todos los países deciden una cosa, Rusia hace lo contrario solamente como protesta a ese castigo por la invasión y por la agresión a Ucrania. Entonces, pues no es chévere Qué trabajar con absurdo. ellos. Y segundo, no están invitados a esta fiesta. Sobre todo que es una lástima en términos de que, pues, cuando podríamos estar todos contribuyendo y poniendo más cabezas, es como más razones para hacer menos, para limitarnos y me da mucha rabia esto. No solamente en eso, Esteban, sino incluso en proyectos que ya estaban muy avanzados. En eRosita era un satélite también de la Agencia Espacial Europea, pero ese tenía una contribución grandísima de Alemania y Rusia. Y Rusia tenía la mitad del cielo. La contribución de Rusia había sido tan grande que habían contribuido a la mitad, casi a la mitad del experimento. Y como había sido difícil negociar, habían decidido partir el cielo en dos. Partieron el firmamento en rayos X en dos, una parte para Alemania, una parte para Rusia. Y la parte rusa, el análisis y todo eso, pues no se está haciendo. Y en estos momentos, eRosita, este satélite, ese telescopio espacial de rayos X, pues está casi que a la espera que se vuelvan a reactivar las relaciones con Rusia. Y esto pues va a ser muy, muy complicado. Qué lástima. Entonces, por eso
Ya no va a ser lanzado por un Soyuz como se tenía previsto, sino por un Falcon 9 de SpaceX, ¿cierto? Exactamente. Que da la misma facilidad de lanzamiento. La otra alternativa sería un Ariane 5, que es el lanzador de la Agencia Espacial Europea, que lanza desde Kourou, en la Guyana Francesa, ahí en la esquina de Sudamérica. Pero en este caso creo que están aumentando la participación de Estados Unidos a través del lanzamiento. Estados Unidos ya contribuyó con algunos de los detectores, los desarrollos de los detectores, ahora también con el vehículo de lanzamiento. Oye, Juan Diego, he visto cosas de que Euclides este telescopio va a usar de cierta forma este efecto del lente gravitacional. Me gustaría que nos explicara un poco cómo y a qué va eso. Entonces, Esteban, ese efecto del lente gravitacional es, acordémonos cómo funciona un lente normal, ¿no? Un lente lo que le hace es cambiar el camino de la luz. La luz a orden cero se mueve en caminos rectos y cuando pasa a través de un vaso de agua, que es el lente más fácil que uno puede encontrar en su casa, pues el camino de esa luz se desvía. Eso funciona porque las propiedades, en este caso del vaso y del agua, tienen índices de refracción distintos, es decir, el agua se desvía un poquito. Si ustedes quieren hacer el experimento en la casa, metan un palito, un esfero, si quieren, o algo que sea recto, métanlo en agua, sumerjanlo en agua parcialmente y van a ver que parece que se hubiera partido, como que se desvía un poquito, sí. Y es simplemente pues por la luz tiene un índice de refracción distinto. En el espacio no hay agua, no hay vasos de agua, pero sí hay materia que no vemos muchas veces. Entonces, muchas veces galaxias que están detrás de esas acumulaciones de materia aparecen deformadas y muchas veces la deformación es tan grande que parecen arcos. Entonces, si ustedes tienen curiosidad, pueden ver las imágenes de lentes gravitacionales fuertes y en eso ya ni siquiera aparece una galaxia, es como si fueran salchichas, porque quedan tan estiradas porque el lente gravitacional es muy grande. O también hay lentes gravitacionales débiles que lo que hacen es cambiar un poquito la imagen que se está viendo. Entonces, ahí de nuevo sirve para saber qué es esa vaina que estamos viendo. La luz en múltiples frecuencias, porque se puede ver el corrimiento al rojo y ve que el corrimiento al rojo de un objeto que parecen dos objetos o que parece doblado, pues viene del mismo lugar o viene más o menos del mismo corrimiento al rojo y dice, bueno, a lo mejor esta galaxia que estoy viendo como si fuera dos objetos o como si fuera una salchicha, pues es el mismo objeto, pero lo estoy viendo reproducido muchas veces, como si usted hace el ejercicio y ve el mundo a través de un vaso, va a comenzar a ver que se multiplican las imágenes a veces. Oiga, Juan Diego, ¿y esos lentes gravitacionales también hacen un efecto como de zoom? O sea, lo que vemos que pasa por ahí, lo estaríamos viendo relativamente más cerca de lo que parece. Sí, puede ser más cerca de lo que parece y más brillante de lo que es. Entonces, ¿usted se acuerda? Hay algo que uno hace cuando es chiquito que es terrible y es intentar quemar cosas con una lupa. Entonces, creo que todos los niños han intentado eso. Hay una forma en la que usted, cuando va a quemar objetos con una lupa, no hagan cosas. De nuevo, acuérdense que los experimentos que propongo en Shot de Ciencia, como por ejemplo cortar la grama del campín con un escalpelo, pues pueden ser nocivos para la salud. Usted había dicho que era el campín, ya me está cambiando las reglas de juego. Si quiere uno más pequeño, si quiere puede hacer el Envigado, que es más cortico. Las del Parque Simón Bolívar, que sí es más... Entonces, si ustedes toman una lupa o unas gafas de alguien, ustedes pueden ver que dependiendo de la posición en la cual pongan ese objeto, pueden enfocar los rayos en un punto. Cuando esos rayos se enfocan en un punto, ustedes pueden comenzar a ver que se calienta ese lugar, pues porque están concentrando más rayos. Lo mismo sucede con los lentes gravitacionales. Objetos que son muy difusos pueden verse más brillantes porque la luz se concentra en un punto y más que un punto se concentra en unos arcos. Ya nuevo, tengo un dato de cóctel, en una cosa que se llama cáusticas, que son las curvas que se producen por la concentración de rayos de luz. En astronomía, las cáusticas son los lugares en los cuales se concentran muchos rayos de luz y producen esa amplificación de la luz y pues que parecen arcos.
Y es así que vemos las galaxias más lejanas. De hecho, muchas de las galaxias más lejanas las vemos gracias a los lentes gravitacionales. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cómo entra Euclides con este rollo de los lentes gravitacionales? Uy, ahí entra una vaina que es buenísima porque eso le da un montón de trabajo a los astrofísicos y esos astrofísicos después se van a trabajar en la industria y hacer mucha plata. La gente que yo conozco que tiene trabajos más lucrativos en la industria después de que dejan la astronomía es la gente que hace modelización de lentes gravitacionales. Porque básicamente lo que ellos hacen es cogen los arquitos, cogen todo lo que hay en un campo de visión e intentan modelar lo que no se ve. Entonces intentan modelar cuál es la posible distribución de un objeto que genera ese lente gravitacional. Ok, es como si tratáramos como de dar las características de una lupa sin poder ver la lupa, solo a través de cómo está enfocando los rayos de luz. Exactamente. ¿Y por qué esa gente va y hace tanta plata, Esteban? Porque si usted lo piensa, un lente gravitacional no es más que la manifestación de un cierto fenómeno físico que produce unos puntos de mayor frecuencia. Entonces, por ejemplo, si usted hace estadística en la bolsa, usted puede ver que a lo mejor algunas acciones que producen una fluctuación en el mercado tienen un efecto similar, un efecto que hace que algunas cosas se amplifiquen más que otras. Si usted puede predecir eso, pues puede hacer mucho dinero o puede hacer modelización desde imágenes de sonar, de radar, imágenes de explosiones que se utilizan para hacer el análisis de explotación de minerales. Eso es una herramienta tremendamente poderosa y por eso es tan interesante para la industria cuando les llega un astrónomo que sabe hacer esto bien. Porque el problema de lentes gravitacionales es un problema muy, muy difícil. Está muy restringido porque usted solamente ve los arcos que ve. Los puede ver de pronto en otra frecuencia, los puede simular y ver si puede reconstruir eso mejor. Pero entonces, en últimas, el problema es tan complicado que la aplicación del mismo tipo de herramientas de optimización, y esto no tiene ni siquiera nada que ver por el momento. Hay mucha gente que sí lo hace con inteligencia artificial, pero ese es un problema de estadística clásica, o a lo mejor lo hacen con análisis bayesiano, que pues ya tiene estadística un poco más avanzada. Pero en últimas, para hacer una historia corta, pues es un problema chévere y que tiene muchísimas aplicaciones en el mundo. Ok, pero entonces, en términos más concretos y de pronto tangibles para los oyentes, ¿a qué va todo esto? Listo. Entonces, hagamos el resumen ya para terminar. 5 cosas que deberíamos saber de Euclid. Pues yo creo que la primera cosa es, con Euclid vamos a saber cuál es la estructura y la distribución de las galaxias a lo largo del tiempo en el universo. Por más que uno quiera pensar que todo ya está visto en el cielo, como decía Hegel, siempre hay algo nuevo en el cielo. Y hasta ahora hemos tenido algunas observaciones, pero no son completas de ninguna manera. Y el tipo de estadísticas que tenemos pues tienen que ser muy grandes porque hay muchos objetos en el cielo. Entonces es la primera. Pero eso es clave porque eso va a permitir tener una mejor medición de la expansión del universo y por ende, tener más información sobre lo que sería la energía oscura. Sí. Que es el principal... entonces ya llegamos ahí. Entonces vamos al primero. El primero es, usted que está en Alemania sabe que los niños en los colegios tienen esto que se llama Heimat und Kunde, que es una clase en que a los niños los llevan a dar la vuelta a la cuadra y después de dar la vuelta a la cuadra los llevan al bosque y después de dar la vuelta al bosque los llevan al mercado y es para que usted vea en dónde está parado. Entonces, el primer objetivo, ¿dónde estamos parados? Listo. Segundo objetivo, ¿cuál es la naturaleza de la materia oscura? ¿Cuál es la naturaleza de esa materia que no se puede ver en luz visible, pero que hace que los movimientos de las galaxias y los movimientos de los grupos de galaxias no funcionen sin esa modificación que se le hace a la gravedad que nosotros llamamos materia oscura? Ese es el segundo objetivo. El tercer objetivo es saber si la expansión del universo realmente sí fue homogénea o no. Nosotros asumimos que la expansión del universo pues ha sido homogénea. Cuando se le enseñan en el colegio que la ley de Hubble se hizo con con galaxias relativamente cercanas. Y cuando descubrimos la energía oscura, esa expansión acelerada, realmente
lo que vimos es que el problema es mucho más grande, aunque parece que la expansión no ha sido tan homogénea, pero no sabemos qué tan inhomogénea ha sido la expansión. Entonces, el tercero. El cuarto es el que usted decía, Esteban. ¿Cuál es la naturaleza de la energía oscura? Que no tenemos ni la más remota idea qué es. O sea, el que le diga que sabe qué es la energía oscura, o es un físico teórico muy aventurado, o no sabe de lo que está hablando. Porque O es un realmente, Sith. o es un cis, y entonces a lo mejor tiene que invitarle una cerveza porque le cuento otra historia. Pero es muy extraño este ingrediente de nuestro modelo del universo. Ya hablamos que es un modelo del universo que se llama la energía oscura. ¿Por qué? Porque la expansión es acelerada. ¿Qué puede hacer esa aceleración? Esa aceleración está relacionada a lo mejor con el Big Bang. De pronto, no sabemos, ni idea. Y la quinta, que es la más chévere, me parece, y es, ¿realmente entendemos lo que es la gravedad? Esa es una pregunta bien, bien chévere porque digamos que cuando usted tiene todo este censo tan grande de galaxias, usted puede comenzarse a preguntar si las leyes de la física han sido siempre las mismas, y en particular la gravedad. ¿Ha sido la gravedad siempre la misma o ha estado cambiando a lo largo del tiempo? Eso puede estar relacionado con la energía oscura, por ejemplo. Nosotros vivimos en unas escalas de tiempo relativamente cortas para las grandes escalas del universo, Esteban. Nuestra galaxia da una vuelta cada 220 millones de años. Eso no lo puede ver ningún humano. Hace 220 millones de años, incluso la especie dominante en este planeta era otra. Para nosotros esas escalas son extremadamente distintas, y entonces la única forma que tenemos de ver si las leyes de la física como las conocemos ahora, como las vemos en el colegio, han sido siempre las mismas, es haciendo estos censos de objetos que corresponden a distintas etapas del universo. Como en la metáfora de la foto de la selva, lo único que podemos hacer es ver un instante de esa selva y ver qué se está volviendo qué. Sí, es como cuando uno está en la selva y ve ese parche gigante de verde. Uno infiere, bueno, esto, detrás de eso hay más selva, y hay más selva, hay más selva por un buen rato. Pero pues uno no tiene evidencia de eso. Tendría que ir, efectivamente, que siento que es un poco lo que está pasando acá, ¿no? Es como, podemos inferir muchas cosas, pero hasta que de verdad no tengamos más información en que de verdad esas inferencias pues son ciertas, se queda en inferencias. Tiene toda la razón, Esteban, y aquí hay que hacer un acto de humildad, porque la astronomía tiene mucho pegue y la gente le gusta la astronomía y aprendemos esos modelos del universo, pero en últimas la astronomía es una ciencia relativamente joven. Hace 100 años, bueno, ya como 110, si usted iba a un departamento de física y usted hablaba de cosmología, de el universo como un todo, lo sacaban a sombrerazos. Es una ciencia relativamente nueva que va muy acompañada de la tecnología, y solamente en los últimos años hemos visto pues esta explosión desde la invención de los CCDs, que es el corazón, el detector de las cámaras digitales. Pues eso cambió la astronomía. No es lo mismo hacer esta vaina con placas fotográficas o hacerlo con cámaras digitales o con los supercomputadores que tenemos ahora. Entonces, claro. Y también poder ver en diferentes longitudes de onda, ¿no? Yo creo que también puede darse una revolución ni la hijo de madre. Y sobre todo en el infrarrojo, Esteban. ¿Usted sabe cuál es la ley de Moore? Esa que cada 2 años tenemos el doble de poder computacional por la mitad del precio. La ley de Moore ya no está funcionando, o por lo menos está aplanando en sistemas computacionales, pero no en detectores. Cada año usted tiene el mismo sistema con el doble de píxeles y por la mitad del precio. Y en el infrarrojo es incluso más rápido ese desarrollo. Entonces, es muy bueno, es muy buenas noticias. Es buenísimo para la astronomía, buenísimo para la física médica, para el monitoreo de la Tierra, para todas esas aplicaciones que tienen la medición de la luz. Entonces estamos amplificando nuestro sentido de la visión, pues increíblemente. Y entonces esa percepción que uno tiene, como que cuando usted le hablan de la expansión del universo y del universo de Lemaitre y todo eso, pues son ideas que han trascendido en el tiempo, han trascendido casi 100 años, pero pues están sujetas a comprobación. Y claro. Es como cuando usted está en su casa y usted encuentra, no sé, una foto de hace muchos años de su familia, y de pronto se revela una realidad que usted
no tenía en su mapa mental de la historia. Y es lo mismo. Nosotros estamos completando ese mapa de la historia del universo, estamos reconstruyendo lo que ha sucedido simplemente porque tenemos la curiosidad de saber de dónde venimos. Genial. A mí lo que parece fascinante es esto de, pues, de tener un instrumento enfocado en medir este corrimiento al rojo, como a gran escala, y tratar de medir cómo son esas lupas de los lentes gravitacionales y por ende, pues medir mejor, porque parte de ese lente es causado por materia que no vemos, materia oscura que llamamos. Entonces es también entender, medir más la distribución de materia oscura, entenderla mejor y medir más. O sea, le está atacando a los dos oscuros, energía Exactamente. y materia, que me parece genial. Y no es un esfuerzo único, Esteban. Y ya para terminar, recordar que Euclid pues hace parte de un esfuerzo conjunto que también están haciendo telescopios desde el suelo. Hay un telescopio que es el observatorio Vera Rubin en Chile. Vera Rubin, que fue una de las pioneras en la observación de la rotación de las galaxias, a través de la cual descubrimos que hay materia oscura. Este telescopio va a hacer observaciones desde el suelo en otras frecuencias que no están tan afectadas por la atmósfera. Entonces, en paralelo, o sea, desde un telescopio en la Tierra puede hacer cosas que no puede hacer un telescopio en el espacio. El telescopio en el espacio, Euclid va al punto lagrangiano número 2, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Nadie ha ido nunca por allá. Nadie, ningún humano, se puede mandar a algún voluntario a que vaya el hecho de destornillador. No, esta vaina no funciona. ¿Y ahí no está también el James Webb? Ahí está James Webb. Está James Se Webb. van a hacer compañía entonces, van a estar ahí los dos parchando. Ahí va a estar. Ahí estuvo Planck un buen rato. Ahí estuvo Herschel un buen rato. Y es el caballo de batalla pues para los telescopios. Ahí es el lugar donde está la mayoría de los telescopios espaciales ahora, porque está lejos de la Tierra. Se puede aislar del sol. Simplemente pues tiene un parasol que impide que la luz del sol lo caliente. Que tiene instrumentos en el infrarrojo y esos necesitan estar refrigerados. No, bueno, súper. Yo creo que esto ya fue un gigante abrebocas. No, ni siquiera abrebocas. Profundizada, grande de lo que es Euclides y por qué es importante para la ciencia y para la humanidad, que me parece increíble. Juan Diego, muchas gracias. Gracias, Esteban. Y la cita es entonces este 1 de julio. El lanzamiento se va a hacer desde Cabo Cañaveral, como hacia mediodía. Y si no hay buen clima ese día o hay algún cambio, lo van a posponer al día siguiente. O sea, ya tienen pronosticado que se puede lanzar el día siguiente. Y bueno, ya si son 2 días seguidos, ya les toca decidir a ellos y nosotros estar pendientes. Pero echen un ojo porque no dejamos de mirar al cielo. Exacto. Entonces, 1 de julio o potencialmente 2 de julio, estar pendientes porque se lanza Euclides. Esteban, muchas gracias. Juan Diego, gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao.